Súper, estamos una nueva semana, seguimos en nuestra serie ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde iremos? Y la verdad es que no les voy a decir todo lo ajetreado que ha sido esta semana con esta prédica, solamente les digo que ayer se me borró. Como para que se imaginen un poco el nivel de ansiedad que tenía ayer porque se me había borrado todo, pero gracias a Dios lo recuperé de alguna otra forma, así que gracias le damos al Señor por eso. Y obviamente, como siempre, muy feliz de poder estar aquí con ustedes, de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y veo que muchos trajeron su Biblia física y eso es genial. Síganla trayendo, sigan trayendo sus cuadernos, sus libretas, sus notitas, todo lo que ustedes quieran, sus post-it. Yo creo que si fuese por mi hermana traería todas sus cosas que tiene en su escritorio para poder escribir, pero lamentablemente no puede, así que no se preocupen. Pueden anotar en sus cuadernos. Y pueden ir a abrir sus Biblias, sus aplicaciones, en el libro de Mateo, en el capítulo 28. Mateo en el Nuevo Testamento. Yo sé que algunos tienen poca retención de lo que uno habla, así que lo repito de nuevo, Mateo 28. Anótenlo, porque sé que después andan preguntando. Así que Mateo 28, versículo 19 y versículo 20. ¿Lo encontraron? Uno cuando está en la Biblia física suele demorarse un poco más. Veo algunos medios complicados. Ya, no importa. Ya, lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así: Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre Santo, por poder estar nuevamente un sábado más aquí, Señor, por poder estar en tu casa, Dios, adorándote, alabando tu nombre, Señor, y también por poder tener una instancia más para poder escuchar de tu palabra, para poder recibir de ella. Yo te pido, Jesús, que hoy tú puedas venir a nuestro corazón, que puedas venir a nuestra mente y puedas impactarnos de una manera distinta, que hoy no salgamos iguales a cómo llegamos a este lugar, que hoy podamos salir con una palabra fresca, quizás con una palabra de corrección, una palabra de consuelo. Tú traes, Señor, a nuestro corazón lo que Él pueda necesitar en esta mañana. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ese versículo que acabamos de leer es a lo que estamos llamados. Ese es nuestro llamado, ir y hacer discípulos. Para todos es el mismo. Lamento decirles que nadie se salva de esto. No es como que haya una super tómbola y Dios esté ahí. Ya, a ver, veamos, ¿a quién voy a llamar hoy día? Y sale la Maripí. No. Estamos todos llamados a lo mismo. No hay excepción de personas en esto. Nadie aquí queda fuera de este llamado. Y nosotros en el momento desde que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y reconocemos lo que Él hizo en la cruz, que murió, que resucitó y que después volverá por nosotros, empezamos nuestro camino con Él. Empezamos nuestro proceso personal con Él. Empezamos a crecer, empezamos a caminar, empezamos a aprender, empezamos a ser restaurados, a ser sanados y a convertirnos en esa nueva criatura que dice la palabra. En esa persona en donde todo lo que pudimos haber hecho antes de haber conocido a Jesús, todo eso queda atrás. Todo lo que pudimos haber hecho antes de conocer a Jesús, nuestras decisiones, nuestros errores, incluso las cosas buenas, todo queda atrás. Y pensaba en esto y decía, es como cuando uno está en el liceo, porque me puse a pensar y yo no sé si en la U existe una hoja de vida de uno. ¿Existe? Ya, no importa. Pensemos en el colegio. Porque en el colegio se habla más de esto. Existe el libro ahí de clase donde hay una hoja donde está la lista con todos los alumnos y después existe la hoja donde está la fotito de cada uno cuando te piden la foto carnet, tu nombre. Y ahí están las anotaciones negativas. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de aquí han tenido anotaciones negativas? Digan la verdad. Yo nunca tuve una. No, mentira. Creo que la única anotación mala que me pusieron fue por conversar. Creo que eso fue lo más malo que hice en mi vida. ¿No me anotaron cuando me robé la plata de la tesorería? No. Eso quedó en secreto. Pero sí, yo pensaba en esto y decía,
que nosotros antes de conocer a Jesús teníamos esta hoja de vida o esta, no sé por qué le dicen hoja de vida, pero teníamos esta hoja de anotaciones en donde quizás estaba anotado todo lo malo que pudimos haber hecho en nuestra vida. Todas esas malas decisiones, todos esos caminos incorrectos, esos caminos medio raros que pudimos tomar estaban anotados ahí. Y yo decía, Jesús viene a nosotros, pero Jesús no viene como un corrector. Jesús no viene a poner lo blanco de Él encima de todo lo malo, o no viene a recortar una hoja y lo pone encima, sino que Él saca la hoja y te da una hoja nueva. Te da una hoja nueva para volver a escribir tu historia con Él. Entonces, creamos en esto, creamos en que verdaderamente Jesús desecha absolutamente todo lo que pudimos haber hecho antes en el fondo del mar, en el fondo de lo que sea más hondo, no sé qué es lo más hondo, no sé, nunca aprendí las capas de la Tierra, litósfera, no sé. Litósfera. No sé. ¿Cuál es la capa más honda? El núcleo. En el núcleo están todos sus pecados, chiquillos. Ahí están, no van a volver. ¿Ok? En la galaxia. Muy bien. Cafecito, muy bien. Ya, sigamos. Vuelvan. Olvídense del núcleo. Ya. Seguimos con nuestra visión, chiquillos, nuestra visión de iglesia, Isaías 54:2, y cuando escribía esto me acordaba que la última vez que prediqué acá, yo les dije que se iban a aburrir de escuchar la palabra sin límites, se iban a aburrir de escuchar la palabra no límite y todo eso. Y yo creo que de la misma forma puede que se aburran del versículo de Isaías 54:2, pero yo decía, cuando alguien nos pregunte, ¿qué versículos se saben de memoria fuera del Salmo 23, fuera de Juan 3:16? Isaías 54:2, ¿ven? Van a tener un nuevo versículo para saberse de memoria. Y lo vamos a leer. Dice, ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y en eso me quiero enfocar hoy día. Reforzar nuestras estacas. Y por eso se llama así el mensaje del día de hoy, reforzando. Eran nuestras estacas, pero era muy, muy larga y no quedaba estética, entonces yo le puse así nomás, ¿ya? Comprendan mi visión de diseño, ¿ya? Hoy día vamos a reforzar nuestras estacas. ¿Por qué? Porque debemos hacerlo. Simplemente porque debemos hacerlo. O sea, si nosotros queremos salir allá afuera, el sábado 25, para los que quizás no han estado, no han escuchado en los de Bozum, en los cultos pasados, el sábado 25 nos vamos para la calle. Vamos a ir a predicar, vamos a ir a darle con todo ahí. Y si nosotros queremos salir allá afuera, cumplir con ese llamado de expandir el reino, de hacer discípulos y hacer todo eso, tenemos que hacer raíces fuertes. Y esto no se trata de tener como una lista, así como si tú no cumples con esto no puedes salir el sábado. Te vas a quedar acá en la iglesia encerrado. No se trata de eso. Se trata de que debemos hacer raíces fuertes. Debemos cimentarnos en la roca que es Cristo. Y entender realmente a lo que Dios nos llamó. Lo que nos entregó como responsabilidad en nuestras manos. O sea, ir y hacer discípulos. Entonces, vamos a ir allá. ¿Cómo reforzamos nuestras estacas? Punto número 1. Aquí lo anoté así. ¿Quién es Jesús para mí? Pero yo se los pregunto a ustedes. ¿Quién es Jesús para ustedes? Y ahí les dejé 2 puntos como spoiler para los ansiosos. Pero vamos a ir allá. ¿Quién es Jesús para ustedes? Es una buena pregunta para hacernos el día de hoy. ¿Lo vemos simplemente como un maestro? ¿O lo vemos realmente como el Hijo de Dios, quien tiene verdadero poder? Y fue Dios hecho hombre en la tierra. ¿Cómo estamos viendo a Jesús el día de hoy? Y un claro ejemplo de eso es Judas y Pedro. En Mateo capítulo 26, versículo 49, tenemos, dice así, entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí, exclamó, y le dio el beso. No sé si ustedes han escuchado la canción de Víctor, que se llama Mi Amado, que dice, te besé, papá, perdón. Ya, ¿sabían que era por eso, no? ¿Porque Judas le dio el beso? Oh, me siento ignorante, yo no sabía, ya. Ignoremos eso, yo no sabía eso, pero no importa. Judas le dice, saludos, Rabí, en otras versiones, saludos, maestro. Y en Mateo capítulo 27, versículo 4, tenemos nuevamente a Judas. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. Aquí tenemos dos
contextos distintos. En la primera, literalmente Jesús estaba a punto de ser arrestado y Jesús ya le había dicho a los discípulos que alguien lo iba a traicionar, que alguien lo iba a negar, y después un poco más abajo Jesús reconoce quién lo iba a traicionar. Y él le dice a sus discípulos, el que me traicione me va a dar un beso. ¿Y qué pasa acá? Judas llega, le dice saludos rabí, saludos maestro, y lo besa. Ahí estaba el traidor. Pero lo que me llamó la atención de estos dos versículos es que, claro, después en Mateo 27, Judas entra en razón y se dio cuenta que se equivocó. Se dio cuenta que había hecho algo mal. Pero lo curioso de esto es que Judas nunca entendió realmente a quién había entregado, porque para él solamente fue un maestro. Él dice, traicioné a un hombre inocente. En otras versiones dice, entregué sangre inocente. Así como pudo haber entregado a cualquiera de los discípulos, también hubiese sido sangre inocente. Judas nunca entendió a quién había entregado. Para él solamente fue su maestro. Y era el maestro de maestros, tampoco era como menospreciar la palabra maestro, era el maestro de los maestros. Pero para él solamente era eso. Y tenemos a Pedro. Mateo capítulo 16, del versículo 15 al 17, dice, entonces les preguntó, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes, quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito seas, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. Pedro entendió realmente quién era Jesús. Más allá del maestro que les podía enseñar cosas, que predicaba y que hacía los mejores sermones de la vida y que los estaba instruyendo en cómo llevar su propia vida, en cómo tenían que ser. Más allá de todo eso, Pedro sabía que Jesús era el Mesías. Pedro sabía que Dios había enviado a Jesús aquí a la tierra. Entonces yo les pregunto hoy día a ustedes, hoy en día, ¿cómo están viendo a Jesús? ¿Como alguien que simplemente les enseña a través de la palabra? ¿Solamente como una fuente de conocimiento de la cual hay que llenarnos? Hay que conocer, hay que leer, hay que estudiar. Es muy bueno que estudien, que tengan sus tiempos devocionales, no lo digo que no lo hagan. Pero para ustedes, ¿es solamente eso? ¿O realmente lo están viendo como el Hijo de Dios? ¿Qué lugar le estamos dando a Jesús en nuestra vida? ¿Cuánta importancia, cuánta incidencia realmente tiene Jesús en nuestro corazón? Y saben que cuando realmente entendemos quién es Jesús, lo que Él hace, lo que Él hizo, más allá de solamente historia, es bueno saberse la historia. Es como cuando uno está en la escuelita dominical y te enseñan el nacimiento y los 3 reyes magos que no eran magos, que era así, que no, que... Más allá de simplemente saber historia, que es bueno saberla, que es bueno que lean. Esto es trascendencia. Ya que cómo queremos salir de acá, cómo queremos hablar, cómo queremos compartir, si realmente Jesús no ha impactado tu vida. Es distinto cuando vivimos y cuando entendemos realmente el Jesús te ama. Es súper fácil. Cualquiera ahora puede salir de este lugar y esperar a que una persona pase y decirle Jesús te ama. ¿Pero estás entendiendo y estás viviendo realmente el amor de Jesús? Además, cuando entendemos quién es Él, es cuando realmente nos empezamos a cimentar en la roca. Por ahí es donde empezamos a reforzar nuestras estacas y entendemos el llamado. ¿Quieres hacer discípulos? ¿Quieres expandir el reino? Conoce a Jesús, pero deja que Él trascienda en tu vida.
pero deja que le impacte. Porque puedes salir a predicar la Biblia al revés y al derecho. Pero si eso no causa un impacto en ti, creo que no te va a servir de mucho. Punto 2. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? La típica pregunta cuando nos dicen, vamos a salir a evangelizar, vamos a salir a la calle. Pero ¿y por qué el Señor me escogería a mí para hablar de Él? ¿Por qué yo? Es que yo, es que esto, es que aquello. Y las excusas vuelan. Pero ¿sabes qué? Cambiemos el es que por un vamos, te creo. Vamos. Creo que un ejemplo claro de esto es cuando Jesús llama a sus discípulos. Mucho antes del versículo que leímos en un principio, Jesús les dice a los discípulos que tenían que salir, tenían que ir a predicar, todavía no a los gentiles, sino primero en Israel, y les dice que tenían que ir a sanar, a expulsar demonios y todo eso. Y yo me imagino en ese momento a los discípulos así como mirándose entre ellos, así como, ¿cómo quiere que hagamos eso? Y yo siempre me acuerdo de Mateo. Mateo era recaudador de impuestos, algo que no era muy bien visto. Imagínense, hace unos días atrás cobraba impuestos y ahora estaba predicando. No veamos nuestras imperfecciones como un límite para no hablar de Él. Es que, ¿sabes? Dios sí quiere usarte. Dios sí quiere usarte. A pesar de tus debilidades. Pero ojo, eso no significa que Él no quiera tratar con tu corazón. Eso no significa que Él no quiera sanarte o no quiera restaurarte. Pero tienes que saber y tienes que entender que mientras tú no le abras el corazón a Jesús, si tú no le das el paso a que Él trabaje en tu vida, trabaje en aquellas cosas que tú sabes que hay que cambiar, que hay que soltar, no se trata de que Dios no quiera sanarte. Se trata de que uno no quiere soltar. Y esto no se trata de sentirnos dignos de salir, de hablar de Él, o de sentirnos perfectos para que recién allí salgamos de la iglesia, salgamos de quizá nuestra zona de confort. No busquemos o no esperemos el tiempo ideal para recién ahí contarle a alguien de Jesús. Es que no existe el tiempo ideal. El tiempo ideal es siempre. Cada momento, cada lugar en donde tú pisas es el tiempo ideal. Y les voy a contar algo que pasaba en mi mente cuando recién llegué a la iglesia. Yo llegué el 2018, diciembre. Estaba en segundo medio, estaba terminando segundo medio, qué chiquita. Y llegó el 2019, pasé a tercero medio y nos habían cambiado de curso. Ahí estaba con mi amiga Fer, nos habían cambiado de curso, era estar con mucha gente nueva. Y yo me acuerdo que ya yo estaba en la iglesia, venía casi siempre, era raro que no viniera a la iglesia porque si mis papás venían era yo ir con ellos. Y me acuerdo que en un momento yo llegué a pensar y dije, cuando salga del liceo mejor, va a ser más fácil. Decía, va a ser más fácil. Porque en mi cabeza estaba tanto el hecho de que toda mi generación me había visto hacer cosas malas. Me había visto en lugares medio raros, con personas media... Sí. Mucha gente me vio en cosas. Y para mí era raro ahora llegar como la chica cristiana, hola, así, piolita.
era raro. Y yo dije, no, mejor cuando salga del liceo. La gente igual se enteraba que era cristiana porque igual subía las cosas de la iglesia, tampoco era tan mala. Igual lo subía, entonces la gente igual sabía que era cristiana. Pero estábamos ahí nomás. Estaba ahí. Era como que era como que ojalá no me pregunten, ojalá no me digan nada. Si podía pasar desapercibida, para mí era lo mejor. Pero ¿saben qué? Impacta más ver que pudiste haber hecho tantas cosas malas y ver lo que Jesús hace. Y ver que Jesús tiene tanto impacto en tu vida que dejaste de hacer todo lo que hacías. Me costó entenderlo. Pero no esperemos el tiempo ideal, no esperemos, oh no, cuando salga de la U y le doy con todo porque ahí voy a tener tiempo. Nadie sabe lo que puede pasar. No, cuando me cambie de trabajo, no, ahí ya, sí, cuando encuentre mi ambiente ideal, ahí voy a hablar de Jesús. Cuando tenga mi familia, cuando me case, ahí sí, no, ahí le doy con todo. No, el tiempo es ahora. Así como estás donde estás, cuando salga de mi casa y me vaya de la casa de mis padres, por fin. No, ahora, mientras estás con tus padres. Mientras estás con tus padres. El tiempo es ahora, el tiempo ideal es ahora. No esperemos a que pasen años, 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 años. Porque hay tanta gente que necesita la bendición ahora. Y quién sabe si en medio de una conversación con alguien allá afuera, el sábado 25 o durante estas semanas antes de que llegue ese día, Dios te sana. ¿Quién sabe si cuando comienzas a orar por otros, Dios renueva tu carácter? ¿Quién sabe si en medio de un Dios te bendiga, sueltas tu pasado? Es que cuando nos disponemos realmente, Dios puede obrar. A veces pensamos que cuando Dios nos sane o cuando Dios nos restaure, o cuando Dios ya se lleve todo lo que nos atormenta, va a ser, no sé, en la iglesia aquí arrodillado, acostado, no sé, todos gritando, todos llorando. Pero quién sabe si en medio de simplemente un Jesús te ama, Dios. Las personas que están allá afuera, las personas a las que les vamos a hablar, deben saber y deben ver a través de nosotros que es con nuestras imperfecciones donde Él se perfecciona. Y con eso testificamos de su gracia. Qué gracia más grande ver que alguien con imperfecciones está hablando de Él. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 10 al 11 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Es gracia. Cuando nos damos cuenta que a pesar de nosotros, a pesar de esas imperfecciones, a pesar de los errores, a pesar de todo eso, Dios aún nos llama, es cuando formamos raíces fuertes. Porque entendiste y entendimos que es por su gracia y no por ti. Siguiente punto. Ahora veo, ahora ven, ahora deben ser lucero para los demás. Antes de conocer a Jesús, todos estábamos perdidos. Así como en los grupos pequeños hemos estado hablando de esto, la oveja perdida, la moneda, el hijo. Todos estábamos igual que ellos, perdidos en alguna parte de la región del Biobío, en los lugares más lejanos y oscuros. Por ahí andaban algunos. Así estábamos nosotros, perdidos. En algún momento fuimos esa ovejita. Aunque sigo pensando que somos ovejas porque igual somos medias torpes, pero en ese tiempo éramos la oveja perdida.
Pero Dios salió a nuestro encuentro. Y llegó y hoy estamos acá, disfrutando de esa gracia, disfrutando de ese amor. Y ahora nosotros somos luz. Así como Dios llegó con su luz a nosotros, ahora nosotros somos luz. Y debemos ayudar a que esa ceguera espiritual desaparezca. En Mateo 5, versículo 14 al 16 dice: ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. ¿Estamos llamados a expandir el reino? Estamos llamados a hacer luz. Y es que, ¿saben? A veces nos falta un poco de compasión por la gente que está allá afuera. Por esa gente que no tiene idea de quién es Jesús, de lo que Él hace. A veces nos llenamos tanto de miedo de decir algo equivocado, pero ¿sabes qué? Hay una persona que te está esperando. Hay alguien que debe escuchar tu historia. Si entendiste el primer punto, si sabes quién es Jesús y si realmente le ha impactado tu vida, alguien tiene que escuchar eso. Alguien tiene que escuchar cómo Jesús ha impactado tu corazón. Hay gente que solamente necesita un abrazo. No necesita que le digas absolutamente nada. Y a través del abrazo van a poder ver a Jesús. Te invito a que seas la luz que quizás te hubiese gustado tener en tu peor momento. A veces uno se pregunta por qué Jesús no llegó antes. ¿Por qué no llegó cuando más mal estuve? Es que alguien tenía que pasar por eso. Para que después tú ayudes a alguien a que quizás no pase por lo mismo. Porque cuando tus ojos fueron abiertos, cuando dejaste que su luz encendiera tu lámpara, cuando dejaste que Él te impactara, y mientras dejas que Él siga obrando en tu corazón, a medida que sigues caminando con Él, es cuando afirmaste nuevamente tu estaca. Y entendiste el llamado. Entendiste el llamado. Siguiente punto, y creo que es el último. Sí, es el último. Y es algo que ya nos han repetido como unas 40 veces en el campamento. Yo creo que se aburrieron de escucharlo. Pero hoy yo lo traigo de nuevo. Pasar tiempo, y aquí lo puse en la forma en la que escribí, lo puse en mayúsculas. Pasar tiempo, tengamos intimidad con Dios. No la intimidad de la que hablaron por ahí en el campamento, no, esa no. La intimidad con Dios. La intimidad con Dios, con Dios. Tengamos intimidad con Dios, chiquillos. Yo creo que el Espíritu Santo está todas las semanas así como, oye, no te olvides de conversar conmigo. Yo sí quiero escucharte. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo del 21 al 22, dice: es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos, al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Claramente, Dios te capacita. Te va a dar palabras para estar ahí afuera. El Espíritu Santo va a traer a tu mente quizás los versículos que leíste durante la semana. Y quizás después de hablar con alguien te vas a preguntar, ¿fui yo el que dijo todo eso? Como que uno queda sorprendido, así como, ¿Señor? Sí, fuiste tú el canal, pero la voz fue Dios.
¿Y saben qué? Dios va a hacer todo esto, todo lo que les acabo de mencionar, recordarles los versículos, capacitarlo y todo eso. Dios va a hacer todo eso, pero debemos comprender, debemos entender que necesitamos pasar tiempo con Él. Si pasamos tiempo con Él, conocemos, entendemos y vivimos quién es realmente es Jesús. Si pasamos tiempo con Él, entendemos que a pesar de nuestras imperfecciones, Dios sí quiere usarnos. Si pasamos tiempo con Él, entendemos que así como Él vino a ser luz para nosotros un día, entendemos que debemos ser luz en medio de la oscuridad del mundo. Si pasamos tiempo con Él, nos sentimos respaldados. Nos llenamos de su autoridad. Y saben, sé que muchas veces las ganas de tener ese tiempo con Dios se desvanecen. Es como que nos apagaran. Quizás las circunstancias de nuestra vida, todo lo que podemos vivir dentro de una semana, todo eso nos va desgastando. Hay días en donde nos sentimos tan cansados. Pero ¿sabes qué? Jesús no se bajó de esa cruz porque se cansó. Porque ya no le quedaban ganas. Quizás sí pensó en otras maneras de hacer que la voluntad de Dios se cumpliera, pero sin embargo sabía que en el fondo las cosas tenían que ser como sucedieron. Y no sé si mi amigo Ángelo me puede ayudar. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Yo hoy los quiero animar a que quizás en medio de su cansancio sigan buscando. Que en medio de sus pensamientos medio malos, a veces extremos, a veces son tan fuertes los pensamientos que realmente te nublan. Realmente no te dejan ver a Jesús. Te invito a que en medio de esos pensamientos sigas buscando ese rostro que un día decidió poner sus ojos en ti. A que en medio de los procesos que puedas estar viviendo ahora, puedas agradecerle. Porque saben que en medio de tu proceso, en medio de ese momento malo, te llena aún más el hecho de agradecer. Aunque todo esté malo, aunque todo se vea oscuro, agradecer te llena. A que en medio del crecimiento de ese camino que estás recorriendo con Dios, cada día busques un poco más su presencia. Es que si no pasamos tiempo con Él, no esperemos sentirnos seguros. Es que si no hay intimidad, la autoridad que quizás Jesús en algún momento pudo derramar sobre nosotros se va a desvanecer. No nos conformemos. Siempre hay más. Siempre hay un poco más de Dios. Siempre hay algo más que Él quiere mostrarnos. Puede ser que en medio de tu intimidad sea donde Dios te entregue las palabras. A veces estamos todo el rato preguntando, y yo ya veo a muchos de ustedes el viernes 24, uy, pero ¿y qué le voy a decir a las personas? ¿Pero y cómo voy a orar por ellas? ¿Pero y cómo lo voy a hacer? Pasa tiempo con Él. Y en medio de la intimidad Él te va a entregar esas palabras. Puede ser que en medio de esa conversación a solas con Dios, en medio de tu lectura, donde Dios marque tanto tu corazón con un versículo, con una historia, que después la vas a recordar y se la vas a entregar a alguien más. Primero refuerza tus estacas
para poder soportar el peso del crecimiento.